estas épocas del año. Y lo más, no sé, no quisiera decir llamativo, pero lo más esperable también, de acuerdo a las actividades que tenemos propias de la comarca andina, los casos siempre obedecen a una actividad rural y laboral. Salmón, en este sentido, Sí. actualmente y en este contexto que es entendible de preocupación de la sociedad, ¿ha habido casos sospechosos en lo que va en los últimos 2 meses aquí en el Bolsón? No, no, nosotros hemos tenido un caso este año, más a principio de año, y hasta ahora no hemos tenido casos sospechosos ni casos confirmados en lo que es el área de El Bolsón. Bien, Eh, entonces el promedio se mantiene de un caso al año. Sí, el promedio se mantiene y bueno, si tuviéramos algún caso más, bueno, será un promedio que se Mm, moverá. A veces, por ahí se malinterpreta, ¿no? Pero a veces uno espera que haya más casos, ¿tá? No es que lo estamos deseando. A veces uno cuando analiza datos estadísticos, a veces es esperable que haya más casos y por suerte no los hay, ¿tá? Pero tampoco nos llamaría tanto la atención que tuviéramos más de un caso por año. ¿Por qué? Y porque el virus está, el roedores está, y nosotros hacemos muchas actividades, ya te digo, de riesgo, mm, pero principales actividades de riesgo para los pobladores. ¿M? ¿Por qué? Y porque todos tenemos un galpón, mm, principalmente galpones del área silvestre, del área rural, la cual empieza, por supuesto, a pocas cuadras del Bolsón. mm. Entonces, tenemos un galpón, tenemos fardo, tenemos granos, Tenemos leña, tenemos leña, tenemos maquinaria ahí en ese galpón. que no movemos de hace años. Exactamente, hace años o en el año nomás, Sí, ¿está? Porque a veces, bueno, uno acumula cosas en el galpón y llega un momento en el cual, bueno, uno no anda desmalezando durante todo el año, no, generalmente son claro. actividades que son más estacionales, Mm, o tampoco tiene fardo durante todo el año, sino lo que tiene en invierno y empieza a sacar los últimos fardos llegando a claro. septiembre. Entonces, bueno, son actividades propias del área rural en las cuales esas personas, al no llevar las medidas de prevención adelante, se contagian. Pero bueno, es la situación que tenemos estadística acá en la comarca andina, son nuestros contagiados de Janta son principalmente del área rural, una actividad laboral, y ya te digo, el 78% se han contagiado en un galpón. ¿Tá? Mirá. Salmón, en este sentido, este brote que se da y ahora la alerta epidemiológico que se da en el noroeste chubutense, este brote se da en Epuyén, ¿sí? En este contexto, quedan, según decían los propios infectólogos del Malbrán, 20 días para que el propio brote cese por sí mismo. Se estima entre 40 y 45 días desde el caso testigo hasta la finalización del brote. ¿Puede afectar desde Puyén a la cuenca del Bolsón? No, desde lo que es ambiental, no. Lo que afecta, y es lo que es la epidemiología lo ha estado demostrando en este brote, es cuando la persona ha estado en contacto estrecho con una persona que tenía esta sintomatología. Lo recomendable es que cuando uno tiene sintomatología no ande circulando por ningún lugar, porque, bueno, primero porque se siente mal, tiene que asistir al médico. Y esto que Y tiene, al cual se le tiene tanta precaución, y hay que tener la precaución, el contagio intrahumano, esta situación que se tiene mucho cuidado en cómo se informa, ¿no? sí, por supuesto que si bien uno cuando da datos estadísticos dice, bueno, las posibilidades de contagio siempre son ingresando a un lugar cerrado, donde hubo roedores, poca ventilación, pero sí, por supuesto que hemos tenido también personas que han manipulado un roedor y no estaban en un lugar cerrado, sino que, bueno, de una forma que a veces uno se pregunta qué hacía manipulando un roedor, fue mordido por un roedor, como también tenemos datos de que personas se han contagiado de persona a persona, o sea, no es ningún secreto de que el contagio ocurre de persona a persona, pero ¿Se tampoco puede hablar de porcentaje? ¿Cuál es? el nuestro es muy bajo. El nuestro es muy bajo, no lo recuerdo bien ahora, pero estamos hablando que no llega al 1% de contagio de persona a Sí. persona. Bueno, en Epuyén dijeron más o menos de 100 casos, bueno, 3 se podían contagiar. Era realmente muy bajo, Sí, muy bajo. es muy bajo, pero por supuesto que hoy familiares de las personas que hoy están padeciendo esta enfermedad
o la propia persona que por ahí está escuchando estas noticias, tampoco le importa mucho si es bajo o es alto el porcentaje. Se enfermó, ¿está? Pero bueno, a los títulos de si tenemos que hablar de esta enfermedad, sí, es una forma de transmisión que estadísticamente no representa mucho para esta enfermedad, como también estadísticamente esta enfermedad no representa muchos casos a lo que es la comarca andina. Tenemos muchos otros tipos de enfermedades. Pero bueno, por supuesto que un solo caso enfermo es algo que nos tiene que preocupar y seguir aplicando todas las medidas de prevención como se siguen aplicando para no tener muchos más casos, ¿está? Porque ya les digo, el roedor existe, el virus existe y para la tranquilidad de todas las personas, no hay una situación ambiental distinta a otros años para que este año hagamos algo distinto, ¿está? Por supuesto que quienes están en el área rural tienen que seguir haciendo las mismas medidas de prevención de hantavirus que se siguen haciendo siempre. Quienes tienen un emprendimiento turístico tienen que hacer todas las medidas de prevención de siempre, o sea, acondicionar las cabañas previamente al turismo. ¿Para qué? Para que quienes vienen a visitarnos encuentren un lugar limpio. Uno siempre dice, bueno, deberá desmalezar, deberá antes de ingresar a un lugar que estuvo cerrado, ventilar y lavar con lavandina. Bueno, todas esas cosas no lo va a hacer el turista, eso lo hace quien tiene un emprendimiento turístico, como aquel que tiene un camping. Y después, bueno, está el circular por la comarca andina como circulamos todos. Nosotros no tenemos registros tampoco de personas que al aire libre, haciendo las actividades que todos hacemos, tenemos contagiados de hanta. La posibilidad siempre está. Estamos hablando de seres vivos, en biología nada se puede decir el 100%, pero la estadística sí nos está diciendo de que no tenemos personas enfermas haciendo actividades propias de recreación. Bien. Seamos o no turistas, ¿está? Bueno. Ir a pescar, caminar, andar por los senderos habilitados, alojarse en lugar habilitado. No hemos tenido personas con casos así, ni, la estadística es la estadística. Sería un riesgo muy bajo y así lo demuestran nuestros enfermos. Muchas gracias. No, por favor. Gracias.